se dijera que la mayoría de las veces que hablas, en realidad te estás traicionando? Que cada palabra que pronuncias, cada intento de explicar lo que sientes, solo te aleja más de ti mismo. Piensa en esto. El mundo no te escucha, te analiza. No oye lo que dices, descifra lo que escondes entre las sílabas. Y mientras tú intentas ser entendido, los demás aprenden cómo desarmarte. Te hicieron creer que hablar es poder, pero hablar es exponer la arquitectura de tu mente. Es entregar las coordenadas exactas de tus miedos, de tus vacíos, de tus deseos no resueltos. El que sabe escuchar, te posee. El que sabe callar, domina. Mírate. ¿Cuántas veces dijiste lo que sentías, solo para sentirte más vacío después? ¿Cuántas veces defendiste tu punto, sabiendo que en el fondo no importaba? Ese cansancio, esa sensación de haber perdido algo después de hablar, no es casualidad. Es el precio de intentar existir en un mundo que se alimenta del ruido. Te han domesticado para explicar, justificar, convencer, mostrar. Y cada vez que lo haces, entregas una parte de tu poder, porque la mente humana tiene un reflejo. Cuando se explica, se debilita. Cuando calla, se concentra. Y cuando se concentra, empieza a transformarse. ¿Te has dado cuenta? La gente que más impacto genera no siempre es la que más habla, sino la que más silencio carga detrás de su mirada. Esos que parecen no necesitar convencer a nadie, que no buscan aprobación, que no discuten, no compiten, no reaccionan, solo observan. Y cuando hablan, el mundo se detiene. Eso no es suerte, eso es dominio. El poder más grande no se pronuncia, se sostiene. Está en la pausa antes de responder, en la mirada que no se desvía, en el silencio que desarma al que necesita tener razón. Vivimos en una era donde todos gritan, pero los que realmente avanzan son los que aprendieron a callar. Porque el silencio, el verdadero, no es vacío, es fuerza contenida. Y cuando aprendes a sostenerlo, el mundo empieza a inclinarse hacia ti. Ahora detente un segundo. Piensa en todas las veces que hablaste solo para no sentirte invisible. En todas las veces que dijiste sí cuando querías decir no. En todas las veces que hablaste para llenar un espacio que solo el silencio podía sanar. Ese impulso de hablar no era comunicación. Era miedo. Miedo al juicio. Miedo al rechazo. Miedo a desaparecer. Pero aquí está la paradoja. Cuando aprendes a desaparecer, descubres el poder que nadie puede quitarte. Cuando dejas de hablar para ser comprendido, comienzas a comprender. Cuando callas, por primera vez, escuchas tu propia voz interior. No el ruido, no las expectativas, no las frases ensayadas, sino la voz real, la que te observa desde el fondo cuando el resto del mundo se distrae. Y esa voz no necesita gritar, porque sabe que la autoridad verdadera no se impone, se irradia, no se explica, se siente. Y tú has estado tan ocupado tratando de ser escuchado, que olvidaste aprender a escuchar esa voz. Hoy vamos a hacerlo. Hoy vas a entender por qué el silencio no es debilidad, por qué desaparecer no es rendirse, por qué el que no reacciona manda, y por qué, si aprendes a dominar ese vacío interior, nadie más podrá dominarte. Esto no es un consejo, es una advertencia, porque una vez que entiendes el poder del silencio, ya no puedes volver atrás. Todo lo que te rodea compite por tu atención. Cada sonido, cada mensaje, cada notificación es una cuerda invisible que tira de ti hacia un punto en común, distracción. Y en ese ruido constante, tu mente se fragmenta, se dispersa, se vuelve dócil. El sistema no necesita controlarte si puede mantenerte distraído, porque mientras tu mente corre detrás de la siguiente idea, del siguiente estímulo, del siguiente conflicto, alguien más está diseñando el mapa que tú crees estar eligiendo. Mira a tu alrededor. Las personas ya no piensan, reaccionan, ya no escuchan, esperan su turno para hablar. Y lo más peligroso, ya no sienten, interpretan emociones como datos,
como respuestas predecibles. El resultado: una sociedad que cree ser libre, pero está atrapada en un bucle invisible de ruido emocional. Te enseñaron que para tener poder debías hablar fuerte, imponerte, tener presencia. Pero el poder real nunca fue volumen, fue comprensión, y comprensión no nace del ruido sino del silencio. Por eso este video no trata sobre cómo ser escuchado, trata sobre algo más peligroso y más profundo: cómo convertir el silencio en un arma mental, porque el silencio, bien entendido, no es ausencia de palabra, es una forma de presencia que el otro no puede controlar. Es dominio energético. Es el lenguaje de quien no necesita probar nada. ¿Quieres entender por qué hay personas que sin decir una sola palabra pueden hacerte sentir pequeño? ¿Por qué hay miradas que te desarman más que cualquier argumento? ¿Por qué hay silencios que duelen más que una humillación pública? No es misterio. Es neuropsicología del poder, y es lo que muy pocos dominan, porque exige algo que casi nadie soporta: mirarse sin distracción. ¿Sabes por qué el ruido es adictivo? Porque te protege de ti mismo, porque mientras hablas, reaccionas, publicas, discutes, opinas, no tienes que enfrentar lo que pasa cuando te quedas solo con tus pensamientos. No tienes que ver el vacío. No tienes que mirar tu miedo a no ser suficiente, tu deseo de ser validado, tu ansiedad por no controlar lo que piensan los demás. Pero hay una línea que separa a los comunes de los que trascienden. Los comunes buscan llenar el vacío. Los que trascienden lo observan, hasta que deja de asustarlos. Y en ese momento, algo ocurre. El vacío se transforma. Ya no es un abismo, sino un espejo. Y lo que refleja no es debilidad, sino claridad. Esa claridad es lo que vuelve magnéticas a ciertas personas. No son más inteligentes ni más talentosas que tú, solo han hecho algo que tú has evitado hacer durante años: escucharse completamente sin huir. Y cuando alguien se atreve a hacer eso, deja de necesitar aprobación, deja de justificar su valor, deja de hablar para convencer, porque comprende que el poder de la influencia no está en lo que dices, sino en la energía que proyectas cuando sabes quién eres, incluso en silencio. Eso es lo que este video va a enseñarte. No a callar como estrategia, sino a dominar el espacio interno que otros temen habitar. A usar el silencio como una herramienta de control mental, emocional y social. A entender cómo, detrás de cada palabra, hay una intención. Y cómo, al no reaccionar, puedes ver lo que los demás no quieren mostrar. Vas a aprender a leer los vacíos, a percibir los miedos detrás de las frases, a detectar las grietas en el discurso de los que aparentan seguridad. Y sobre todo, vas a descubrir cómo ese conocimiento te da una ventaja brutal: el control absoluto sobre ti mismo. Porque el mundo exterior solo puede manipularte si no dominas tu mundo interior. Y la mayoría, aunque no lo admite, vive completamente a merced del estímulo más reciente: un mensaje, y su día cambia. Una palabra, y su autoestima se derrumba. Una mirada, y su mente se descompone. ¿Te das cuenta de lo frágil que se vuelve alguien que no domina su silencio interno? Es un prisionero que confunde su voz con su identidad, que cree que hablar es liberarse cuando en realidad solo está reforzando las cadenas. Y lo que quiero mostrarte aquí es cómo romper esas cadenas, cómo transformar el ruido en claridad, cómo convertir la calma en poder, cómo usar el silencio, tu silencio, para hacer que los demás se inclinen hacia ti sin entender por qué. Al final de este video no solo vas a comprender el poder del silencio, vas a sentirlo. Porque una vez que aprendes a sostenerlo dentro de ti, ya no podrás volver al ruido sin sentir asco. Ya no podrás escuchar conversaciones vacías sin notar su falsedad. Y ya no podrás mentirte a ti mismo sin oír el eco de tu propia incongruencia. Este no es un video más. Es una iniciación. Una ruptura simbólica entre la mente que reacciona y la mente que observa. Entre el yo condicionado y el yo consciente. Así que quédate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una lección sobre comunicación.
Es un acto de desprogramación mental. Y si logras soportar el silencio que viene después, entonces habrás comenzado tu transformación. Hay un momento en la vida en que dejas de sentir que perteneces al ruido. No sabes cuándo comenzó. Quizás fue una tarde cualquiera, en medio de una conversación donde nadie realmente escuchaba. Las voces se superponían, las risas eran huecas, los gestos automáticos, y tú, mientras sonreías, sentías que algo dentro de ti se desconectaba. Fue allí, en ese silencio interno, donde comprendiste algo que no te atreviste a decir. La mayoría no quiere entender, solo quiere hablar. Y tú estabas cansado de eso. Cansado de explicar, de justificar, de suavizar tus palabras para no incomodar. Cansado de que tus silencios fueran interpretados como debilidad, cuando en realidad eran lo único que te mantenía cuerdo. Desde entonces, comenzaste a observar, a mirar a las personas con una nueva distancia. Ya no escuchabas lo que decían, sino lo que escondían. Ya no te herían las palabras, porque entendiste que cada una de ellas era solo un reflejo de su miedo. Y sin saberlo, comenzaste a despertar, porque hay una diferencia abismal entre oír y ver. Oír es reaccionar, ver es comprender. Y cuando comienzas a comprender, algo en ti se vuelve peligroso. Dejas de ser manipulable, dejas de buscar aprobación, dejas de actuar desde la carencia. Y eso, precisamente eso, es lo que el mundo no tolera. Vivimos rodeados de mentes que temen el silencio porque en él se revela la verdad. Y la verdad no siempre es amable. La verdad muestra máscaras, revela la miseria oculta bajo la cortesía, desnuda la fragilidad de los que aparentan seguridad. Pero tú ya no puedes volver atrás, ya no puedes fingir que no ves, porque una vez que percibes la falsedad del ruido, el ruido se vuelve insoportable. ¿Te has dado cuenta de que la mayoría de las conversaciones giran en torno a la necesidad de validación? No son diálogos, son súplicas disfrazadas. Un intento desesperado por llenar vacíos con palabras que no significan nada. Las personas no buscan comprenderte, buscan reflejarse en ti. Y cuando no respondes, cuando no participas en el teatro, se inquietan. Tu silencio se vuelve un espejo que los enfrenta a sí mismos. Y nadie soporta tanto reflejo. Por eso se burlan, te interrumpen, te llaman arrogante, distante, frío. Pero lo que realmente sienten es miedo. Miedo a que tu calma revele su caos. Miedo a que tu quietud exponga su desesperación. Y tú lo sabes. Por eso guardas silencio. No porque no tengas nada que decir, sino porque ya lo has dicho todo y nadie escuchó. Porque comprendiste que quien no tiene silencio dentro, jamás entenderá tus palabras. Ese descubrimiento duele. Duele profundamente. Porque marca el momento exacto en que te das cuenta de que el mundo no está construido para los que sienten demasiado. Está hecho para los que simulan, para los que pueden fingir felicidad en medio del ruido, para los que confunden movimiento con propósito, palabras con sabiduría, aplausos con valor. Pero hay un tipo de persona que no encaja ahí. Y si estás viendo esto, probablemente eres una de ellas. Eres de los que se cansaron de fingir, de los que callan porque saben que nada de lo que digan será comprendido en un entorno que glorifica la superficialidad. Eres de los que han sentido el peso de su propia conciencia y aún así eligieron no adormecerla. Y eso te convierte en algo raro, incómodo, peligroso, porque el mundo teme a los que no pueden ser distraídos, a los que no buscan aprobación, a los que han aprendido a caminar entre las sombras sin necesidad de luz artificial. La mayoría busca llenar el silencio. Tú lo habitas, lo moldeas, lo usas como arma y refugio, y aunque no lo digas, lo sabes. Hay un poder que se siente solo cuando estás completamente en calma. No una calma pasiva, sino una calma vigilante. Una serenidad que observa todo sin verse afectada por nada. Es ahí donde comienza la verdadera transformación. Porque el silencio no solo te protege, te reconfigura. Cada segundo de quietud reconstruye tu mente, como si el ruido del mundo fuera expulsado de ti lentamente,
como veneno que sale por la piel. Y cuando ese proceso termina, ya no eres el mismo. Ya no reaccionas con rabia, porque sabes que toda provocación es una confesión. Ya no te justificas, porque comprendes que quien te exige explicaciones no busca entenderte, sino dominarte. Y ya no hablas por ansiedad, porque sabes que el que controla su palabra controla su destino. Este no es un camino fácil. El silencio es un maestro cruel. Te despoja de tus máscaras, de tus excusas, de tus voces internas que te repiten lo que el mundo quiere que seas. Pero si resistes, si aprendes a sostener esa incomodidad sin huir, entonces algo dentro de ti se enciende. Un tipo distinto de poder. No el poder que grita, sino el que hace que los demás bajen la voz. No el poder que exige respeto, sino el que lo impone sin pedirlo. El poder de una mente que no necesita ruido para ser escuchada. Ese es el poder del silencio que vamos a descifrar. Y una vez que lo comprendas, no habrá forma de que el mundo te controle otra vez. Todo lo que alguna vez creíste sobre la fuerza estaba equivocado. Nos enseñaron que poder era hablar más alto, imponer nuestra verdad, no retroceder. Que el silencio era rendición, que callar era ceder terreno, que responder siempre era sinónimo de fortaleza. Pero Nietzsche entendió algo que la mayoría jamás percibirá. La verdadera fuerza no se demuestra, se contiene, porque lo que domina no es la palabra, sino la pausa antes de decirla. Lo que impresiona no es el rugido, sino la calma de quien podría rugir, y no lo hace. Hay una tensión casi sagrada en el instante que precede a la palabra. Ahí es donde habita el dominio. Ahí nace el poder silencioso. Imagina un océano antes de la tormenta. Superficie tranquila, pero debajo, las corrientes se agitan con una intensidad que nadie puede ver. Esa es la mente del que ha aprendido a no reaccionar. Su calma no es debilidad, es energía contenida, lista para ser liberada en el momento preciso. Y eso desconcierta, porque en un mundo donde todos se precipitan a llenar el vacío, aquel que domina el vacío gobierna el ritmo. El silencio, usado con intención, no es pasividad, es estrategia. Es la respiración antes del golpe, el cálculo antes del movimiento, el momento exacto donde el otro, desesperado por tu respuesta, se revela completamente. El poder del silencio no reside en lo que evita, sino en lo que provoca, porque mientras todos buscan ser escuchados, tú te conviertes en el eco que los obliga a escucharse a sí mismos. Y en ese instante, sin decir una palabra, tomas el control. Pero antes de aprender a usar el silencio, hay algo que debes comprender. El ruido del mundo es una trampa, una coreografía de distracción diseñada para mantenerte reaccionando, debatiendo, justificándote. Cada palabra que das sin propósito es una pieza que entregas al tablero de otro. Cada explicación innecesaria, una puerta abierta a tu vulnerabilidad. Nietzsche lo llamaba la esclavitud del rebaño, esa necesidad constante de ser entendido, aceptado, validado. Una necesidad tan profundamente enraizada que confundimos aprobación con amor y comprensión con poder. Pero la mente que busca ser entendida se vuelve dependiente, y la mente dependiente deja de ser libre. Por eso el silencio es tan amenazante, porque representa la independencia psicológica absoluta. Cuando no respondes, cuando no explicas, cuando no cedes al impulso de justificarte, le estás diciendo al mundo: no me necesitas entender, no te debo nada. Y esa frase, sin pronunciarse, tiene más fuerza que cualquier discurso. El silencio revela. Revela quién domina y quién teme perder el control. Revela quién necesita ser escuchado y quién ya ha comprendido demasiado. Y en ese juego invisible, el que calla con intención siempre tiene la ventaja. Pero aquí hay una verdad más oscura. El silencio también duele, porque antes de dominarlo hacia afuera, debes dominarlo dentro. Y dentro, el silencio no perdona. Ahí te enfrenta a tus pensamientos más crudos, tus contradicciones, tus vacíos. Es un espejo que no puedes apagar.
Por eso la mayoría huye del silencio. Prefiere el ruido, prefiere discutir, hablar, publicar, llenar cada segundo con estímulos que distraigan del eco que habita en su interior. Porque ese eco les recuerda algo que no quieren aceptar, que detrás de todas sus palabras no hay certeza, solo miedo. Tú estás aquí porque elegiste no huir, porque algo dentro de ti ya sabe que el ruido nunca te salvará, porque estás dispuesto a soportar el peso del silencio hasta transformarlo en fortaleza. Y esa es la línea que divide a los comunes de los poderosos. El común busca llenar su vacío, el poderoso lo contempla hasta comprenderlo. En este punto, deja que una idea se asiente en ti. El silencio no es el fin del ruido, sino el dominio sobre él. Y ese dominio no solo te da control sobre ti mismo, sino sobre todo lo que te rodea. Porque quien controla su mente, controla la narrativa. Y quien controla la narrativa, domina la realidad. Lo entenderás pronto. Callar no es desaparecer, es volverte invisible para todo lo que quiere manipularte. Y cuando te vuelves invisible, te vuelves libre. A partir de este instante, tu silencio dejará de ser una defensa. Se convertirá en presencia. Dejarás de callar para protegerte y empezarás a callar para dominar. Y esa transformación, imperceptible para los demás, será el inicio de un nuevo tipo de poder. Un poder que no busca aplausos ni aprobación, ni testigos. Un poder que simplemente es. El silencio no es ausencia, es energía en reposo, una fuerza contenida que espera el momento exacto para actuar. A lo largo de la historia, los que más han influido en el mundo no fueron necesariamente los que gritaron más fuerte, sino los que supieron escuchar cuando todos hablaban, los que observaron cuando todos reaccionaban, los que comprendieron que cada palabra pronunciada era también una parte de su poder liberada. Piensa en esto. Cada vez que hablas sin intención, pierdes algo. Pierdes misterio, pierdes presencia, pierdes dominio. El ruido revela, el silencio preserva, el ruido entrega, el silencio acumula. Y cuando Nietzsche hablaba del Übermensch, no se refería a un ser sobrehumano en fuerza física, sino a un ser que ha conquistado su propio ruido interior. Aquel que ya no necesita ser comprendido para existir, ni validado para saber que tiene razón. El Übermensch no convence, el Übermensch encarna. Y el silencio como espejo. El silencio tiene una cualidad que aterra, refleja, no a ti, sino a los demás. Cuando permaneces en calma ante una ofensa, el agresor se mira en tu quietud y ve su propio desequilibrio. Cuando alguien busca manipularte y tú no respondes, lo obligas a enfrentarse a su impotencia. Tu silencio se convierte en un espejo que devuelve su ruido amplificado. El silencio bien usado no es retraimiento, es confrontación pura, porque no es pasividad, sino una forma de control psicológico. Cuando no entras al juego de la palabra, cambias las reglas. La conversación ya no gira en torno al que grita más, sino al que resiste mejor. Aquí ocurre algo fascinante. Cuando no respondes, el otro comienza a llenar el vacío con sus propios miedos. Interpreta, imagina, se desestabiliza. El cerebro humano odia la incertidumbre. Y el silencio, por naturaleza, es incertidumbre pura. Por eso desarma. Porque frente a alguien que no se defiende, el atacante pierde su identidad. Ya no sabe si tiene el control o si lo ha perdido. Y mientras su mente colapsa en su propio ruido, tú sigues ahí, inquebrantable. Ese es el momento exacto donde el poder cambia de manos. Segundo, el silencio como estrategia. Aprender a callar no es renunciar a la voz, es transformarla en arma invisible. Las mentes débiles gritan, las mentes poderosas respiran, porque cada segundo de silencio crea tensión, y la tensión es el lenguaje más antiguo del dominio. ¿Has notado que los grandes líderes no hablan rápido? Que sus pausas pesan más que sus palabras. Eso no es casualidad. Las pausas son microactos de poder. Cada vez que alguien guarda silencio en una conversación, controla el tiempo.
el ritmo y la expectativa del otro. El silencio no solo comunica, sino que ordena. Es una forma de marcar territorio emocional. Cuando tú hablas menos, obligas al otro a hablar más. Y cuanto más habla, más se revela. Cuanto más se revela, más fácil es leerlo, entenderlo, anticiparlo. Así el silencio se convierte en el mapa del alma ajena. El mundo está lleno de ruido, y en un mundo saturado de ruido, el que domina el silencio domina la atención, porque el silencio corta la frecuencia común, rompe el patrón. Es el momento en el que el espectador, el interlocutor o el adversario no sabe si hablar, si esperar o si retirarse. Y en esa duda, tú mandas. Tercero, el silencio como frontera. Hay un tipo de silencio que no busca dominar, sino proteger. Es el límite que separa lo que el mundo puede tocar de lo que pertenece solo a ti. Cuando aprendes a guardar silencio sobre tus planes, tus emociones y tus heridas, dejas de ser manipulable, dejas de ser predecible, dejas de ser alimento para los que se nutren del caos ajeno. El silencio es un muro invisible, pero impenetrable, y la gente lo siente. Pueden no entenderte, pero te respetan, porque el respeto no nace de lo que explicas, sino de lo que no permites que penetren. Muchos confunden transparencia con honestidad, pero la transparencia total es vulnerabilidad total, y el mundo, aunque hable de empatía, se alimenta de debilidades. Por eso, cuando eliges el silencio, no te estás alejando del mundo, te estás blindando frente a él. Nietzsche lo decía de otra forma: el que se protege demasiado poco se disuelve en la mirada de los demás. El silencio, entonces, es el último refugio del ser que se conserva intacto. Cuarto, el silencio como renacimiento. Pero hay una dimensión aún más profunda. El silencio no solo sirve para dominar a los otros, sirve para dominarte a ti mismo. Hay un momento en la vida donde el ruido interior es tan fuerte que ninguna voz externa puede ayudarte, donde las palabras de los demás ya no sirven porque no caben en la magnitud de lo que sientes. Ahí el silencio se vuelve medicina. Te destruye primero, te desnuda, te deja sin pretextos, pero después te reconstruye desde la esencia. El que ha pasado por el silencio interno no vuelve a ser el mismo, porque deja de buscar sentido afuera y empieza a crear el suyo adentro. Ese es el verdadero renacimiento, cuando entiendes que ya no necesitas que nada haga ruido para saber que existe, ni la validación, ni el amor, ni el reconocimiento, solo tú y tu conciencia plena de ti mismo. Y entonces el silencio deja de ser una ausencia, se convierte en tu hogar, en tu templo, en tu trono invisible. Sasing, el silencio como poder supremo. Cuando alcanzas ese punto, ya no eres una persona que calla, eres una persona que emana. Tu sola presencia comunica más que 1000 discursos, tu calma intimida más que la ira ajena, y tu mirada pesa más que cualquier palabra. El poder del silencio no está en lo que quita, sino en lo que revela, que ya no necesitas demostrar nada, que ya no eres esclavo de las reacciones, que tu mente, tu cuerpo y tu voluntad se mueven en un mismo ritmo, el tuyo. Ese es el poder que Nietzsche vislumbró, el poder del ser que no grita, porque su verdad ya retumba sin sonido. Llega un punto en el camino donde todo ruido muere, donde incluso las palabras que antes te daban sentido te suenan vacías. Tu nombre, tus logros, tus heridas, tus argumentos, todo se deshace. No queda nada que explicar, solo un eco, el eco de ti mismo. Y ahí, en medio del vacío, entiendes algo que duele y libera al mismo tiempo. Nunca fue el mundo el que te gritaba, siempre fuiste tú. Tu mente era una habitación llena de voces prestadas, la voz del miedo, la voz del deberías, la voz de quien te enseñó que el silencio era debilidad, y de pronto, todas esas voces se apagan, y por primera vez escuchas el sonido que realmente importa, el tuyo. Ese sonido es distinto, no es palabra, no es pensamiento, es un pulso,
Una vibración que no viene del cuerpo, sino del alma. Y cuando la escuchas, lo comprendes todo. El silencio no te había vaciado, te había devuelto. Te das cuenta de que no estás en guerra con el mundo, sino con tu propio eco. El ruido externo era solo el reflejo del ruido interno. Y al acallarlo todo cambia. El miedo se disuelve. La necesidad de aprobación muere. El impulso de controlar desaparece, y lo que queda es una quietud que no es pasividad, sino poder absoluto. En ese instante, lo ves con una claridad dolorosa. Si el ruido fue siempre la cárcel, el silencio es la llave. Y tú, que tanto temías el vacío, descubres que el vacío es tu trono. Porque el verdadero dominio no consiste en hacer que el mundo te escuche, sino en llegar a un punto donde no necesitas que lo haga. Esa es la libertad suprema. El poder de estar contigo, sin necesitar ruido alguno para sentirte vivo. Hay una belleza extraña en ese descubrimiento. Una serenidad casi inquietante. Caminar por la vida sin exigir que te comprendan, sin demostrar que vales, sin temer que te olviden. Solo moverte, silencioso, como una sombra que brilla sin luz. Ese es el estado al que pocos llegan, porque para llegar allí debes morir antes. Morir a tu ego, morir a tus deseos, morir a la necesidad de ruido. Y en ese entierro silencioso, renaces como algo completamente distinto. Un ser que ya no reacciona, sino que elige. Un ser que no busca, porque ya encontró. Un ser que no se defiende porque ya no teme. El ser que se convierte en su propio universo. Y entonces ocurre el milagro. Tu silencio empieza a hablar. Habla en cómo caminas. Habla en cómo miras. Habla en cómo eliges no responder. Y aún así dominas la conversación. Habla en la calma que incomoda a los violentos. Y en la paz que desarma a los manipuladores. Tu silencio ya no es vacío. Es presencia. Es declaración, es sentencia. El ruido de los demás se vuelve irrelevante porque el único sonido que escuchas ahora es el de tu propio poder manifestándose, sin palabras, sin promesas, sin explicaciones. Y comprendes algo que Nietzsche intentó advertir, que el ser humano más libre es aquel que ya no necesita significado, porque se ha convertido en el significado mismo. El silencio no lo hizo menos humano, lo hizo más divino. Tu voz ya no vibra en las cuerdas vocales, vibra en la realidad misma. Y esa vibración es tan pura, tan completa, que el universo al reconocerla, simplemente se inclina. Porque el silencio absoluto no es vacío, es totalidad, es el fin del ruido y el comienzo del poder. Mira tu reflejo en la sombra de lo que creías ser. Lo que antes te agitaba, lo que antes parecía un obstáculo insalvable, ahora no es más que un eco distante, un susurro que ni siquiera toca tu piel, y te das cuenta de algo que siempre supiste pero temiste enfrentar. El mundo nunca dictó tu valor, nunca definió tu fuerza, nunca pudo tocar la esencia de lo que eres, porque tu esencia nunca estuvo a su alcance. El silencio que abrazaste no fue renuncia, fue resistencia. No fue sumisión, fue afirmación. No fue pasividad, fue estrategia. Cada instante en que elegiste callar, cada momento en que tu voluntad venció al impulso de reaccionar, fue un ladrillo más en la construcción de un reino invisible. Un reino donde tú eres la ley y el tiempo tu aliado. Ahora entiendes que el poder verdadero no se manifiesta en gritos ni en gestos grandilocuentes. No se mide en aplausos, en reconocimiento, en títulos ni en victorias superficiales. El poder es interno, silencioso, constante, inquebrantable. Es la fuerza que no necesita demostrar nada, porque sabe que la mera existencia ya es suficiente prueba. Recuerda las veces que cediste, que doblaste tu voz, que te tragaste el coraje. Esa historia terminó. Hoy nace otra historia, la de quien domina su mundo desde la calma, quien convierte cada silencio en un muro infranqueable, cada mirada en una espada invisible, cada pausa en un territorio conquistado,
Y mientras otros se agotan intentando ser escuchados, tú avanzas sin esfuerzo. Mientras ellos luchan por convencer, tú observas, estudias, calculas y simplemente dejas que el mundo se revele ante ti. Cada gesto, cada palabra, cada reacción que esperaban de ti, nunca llega, porque has trascendido la necesidad de validar, justificar, explicar. Has aprendido que la verdadera victoria no se obtiene ganando batallas externas, sino conquistando el dominio absoluto sobre tu propio interior. Mira alrededor. El ruido sigue, persistente, implacable, pero ya no te toca, ya no te molesta, porque ahora tienes algo que nadie más posee, un silencio que no se quiebra, una presencia que no se disuelve, un poder que no depende de aprobación alguna. Y aquí, en este instante final, queda la lección que Nietzsche susurró entre líneas. Ser más astuto que cualquiera no significa hablar más, ni imponerte, ni demostrar superioridad. Significa callar con intención, moverte con precisión, existir con fuerza. Significa que tu ausencia de palabras es más temida que cualquier grito. Significa que tu propia esencia se ha vuelto ley. El mundo sigue girando y seguirá lanzando pruebas, manipulaciones, desafíos y provocaciones. Pero tú ya no eres el mismo. Tu silencio no es un vacío, es un manifiesto. Tu calma no es debilidad, es un faro de poder. Tu presencia no necesita aprobación. Es un decreto silencioso que transforma todo a su alrededor. Cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que decides observar en lugar de pelear, cada vez que conviertes tu quietud en un arma invisible, recuerdas la verdad fundamental. No necesitas que el mundo te comprenda, ni te tema, ni te aplauda. Solo necesitas existir en tu totalidad, sin concesiones, sin justificaciones. Ese es tu imperio. Ese es tu poder. Ese es el secreto que pocos descubrirán y que aún menos comprenderán. El silencio que te habita ahora no es fin, es principio. Es la semilla de todo lo que está por venir. Es la promesa de que nada externo puede doblegarte mientras mantengas la soberanía sobre tu mente, tu tiempo y tu energía. Y mientras otros gritan, luchan y se desgastan, tú caminas tranquilo, dueño de cada instante, dueño de ti mismo. El mundo puede intentar quebrarte, puede intentar confundirte, puede intentar provocarte, pero nunca, jamás, podrá tocar tu silencio, y en esa quietud, en esa presencia absoluta, descubres el último secreto, la fuerza que buscas en los demás, en sus palabras, en sus gestos, en sus juicios. Siempre estuvo dentro de ti, siempre fue tuya, y ahora finalmente lo sabes. Ahora que has sentido el poder de tu silencio, no dejes que se quede solo aquí. Explora más, profundiza en ti mismo, domina cada conversación, cada interacción, cada instante de tu vida. Haz clic en el siguiente video y continúa este camino de transformación interior. Recuerda, los que realmente gobiernan su mundo no hablan más, saben cuándo callar. Tú ya empezaste a caminar por ese camino. No te detengas.